Lo primero de todo, ¿cómo estáis? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estáis bien? Vamos a hacer una cosa antes de empezar, porque tengo miedo que si no alguna persona se me quede aquí dormida y quedaría un poco feo. ¿Os ponéis un segundo de pie? Vale, a ver cómo nos sale esto, ¿eh? Vamos a poner la mano derecha en la cabeza. Con la mano izquierda nos vamos a tapar la nariz. Y cuando yo diga 3, vais a gritar alegría. Gritar alegría, pero tenéis que gritar fuerte. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? Sí. Ho dic en català? No? Fiquem la mà al cap, l'altra al nas, i quan digui 3, crideu alegría, ¿vale? 1, 2 y 3. ¡Alegría! Hostia, muy bien. Venga, sentaros. Daros un aplauso, que es lo que merecéis. Vale, luego os cuento de esto, ¿vale? Lo primero de todo, quiero daros las gracias y daros la enhorabuena. Daros las gracias porque venir aquí es un subidón de energía, porque cuando estás metido en el día a día, cuando estás en la trinchera de lo que te toca hacer y de la realidad que te rodea, pues muy pocas veces coges la perspectiva para darte cuenta de lo que se está construyendo, ¿no? Y os voy a decir una cosa, fuera de aquí de Cataluña hace mucho frío. En todo lo que tiene que ver, bueno, muchas cosas, pero sobre todo en todo lo que tiene que ver con lo comunitario. Supongo que seréis muy críticas y críticos, ¿no? Habréis escuchado mal, seguro que algunos habréis dicho, qué guay, otros habréis dicho, ya, pero ¿cómo lo han montado y tal? No sé qué. Seguro, habrá mil perspectivas. Pero os puedo asegurar que esto es ciencia ficción de donde yo vengo. O sea, que las políticas públicas hablen de comunitario y hablen de comunitario con tanta alegría y tanta naturalidad, realmente para mí es un motivo de envidia, ¿vale? Entonces, por eso quiero, de alguna manera, pues, daros las gracias y daros la enhorabuena, ¿vale? Voy a intentar ajustarme mucho al tiempo, porque ya llevamos un ratillo. Entonces, vamos a hablar de 4 cosas. Quiero hacer primero una pequeña contextualización ultra rápida de cómo estamos en el mundo, ¿vale? Porque yo creo que es importante de vez en cuando resituarnos, ¿vale? Una segunda cosa, también para pasar muy de puntillas, porque de esto controláis muchísimo, sobre los principios y los condicionantes del desarrollo comunitario, y luego entraremos en gobernanza y entraremos un poco en evaluación, ¿vale? A ver si nos da... Tenía un bonus track que ya no nos va a dar tiempo, pero bueno. Vale, muy rápido, situación actual, porque a veces no somos conscientes realmente de lo complejas que son las cosas, ¿no? Desde hace ya bastantes años, y cuando digo bastantes años, sobre todo hablo desde la crisis del 2008, hay un fenómeno que de alguna manera es lo más democrático que tenemos a nuestro alrededor, que es el riesgo. Hay una democratización del riesgo que hace que cualquier persona, viniendo 2 o 3 mal dadas, acabe en una situación de vulnerabilidad. Bueno, todavía salió la encuesta de condiciones de vida ayer, ¿no? Y nos sitúa en un panorama pues bastante desolador, ¿no? Creo que aquí en Cataluña estáis en un 22% de índice AROPE, ¿vale? Eso quiere decir que prácticamente 1 de cada 5 personas está en una situación de riesgo y exclusión social. Claro, esto cuando partís, ¿no? Por lo que me han explicado, partís de unos procesos de inclusión que incorporan lo comunitario, ¿no? No habléis de lo comunitario desde una perspectiva de entretenimiento, sino que habléis desde lo comunitario como un elemento que ayude a vertebrar, ¿no? Y que realmente ayude a vertebrar desde una perspectiva inclusiva. Claro, cuando se estudiaba ciencias sociales hace muchos años, pues las imágenes de la exclusión eran unas fotos fijas muy concretas, ¿no? Hoy en día es muy difícil profundizar en eso, porque ¿quién no está expuesto a situaciones de vulnerabilidad? Y eso de alguna manera da mucha más importancia a lo comunitario, ¿vale? Y también nos obliga a trabajar de otra manera. Esto aquí no lo tengo que explicar mucho, pero de donde yo vengo sí, ¿vale? Porque pensamos en el desarrollo social como una perspectiva muy asistencialista, ¿no? Y muy de brechas enormes en las que cuando las personas caen en esas brechas es cuando se empieza a intervenir. Y ahí es cuando empezamos a intervenir siempre muy tarde.
Pero la democratización del riesgo es un elemento que no se nos puede olvidar, ¿vale? Porque no se trata simplemente de construir ante aquellas situaciones que ya son latentes de vulnerabilidad y exclusión, ¿no? Sino que tenemos que hacer un trabajo muchísimo más amplio y más universal. Luego hay otro elemento que también tenemos que tener en cuenta y que a veces, pues si vivimos en un entorno cómodo, pues no lo somos, no somos conscientes. Y es la desafección y la incertidumbre que nos rodea, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los patrones de vida que se desarrollaban hace 30 años, pues son inimaginables hoy en día, ¿no? Antes a ti te decían, fórmate, ¿no? Construye una familia, compra una vivienda, ¿no? Era como la secuencia lineal, ¿no? Llega de repente la globalización, la deslocalización, la desregularización y el mundo empieza a ser tremendamente líquido y los anclajes que nos sitúan en nuestros contextos vitales pues empiezan a hacer aguas por todos lados, ¿no? Entonces al final eso lo que nos va generando son situaciones de alta incertidumbre. Lo comunitario es un elemento protector en ese sentido que nos puede ayudar realmente a conectar, ¿no? Con nuestro contexto y con nuestro entorno. Luego hay otro tercer elemento que creo que es importante pasar de puntillas, que son las expectativas versus a la realidad. El modelo de consumo, ¿no? Que se ha ido generando, ¿no? Y el modelo que tenemos probablemente no deseado, al final nos dibuja una serie de expectativas muy basadas en lo individual, muy basadas en el consumo, la felicidad es tener una televisión de 60 pulgadas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esas expectativas que vamos generando realmente luego chocan con la realidad. Y esa realidad lo que nos dice es que ese modelo de desarrollo realmente no llega a todo el mundo, ¿no? Y al no llegar a todo el mundo, lo que acaba alimentando es toda esa desafección de arriba y toda esa incertidumbre. Y esto también ocurre, yo digo mucho, ¿no? Decir, es que las redes sociales, es que tal, es que las sociedades semejantes, que es una cuestión muy natural al ser humano, nos hace que nos relacionemos con quien piensa igual que nosotros. O sea, tú te relacionas con quien es semejante a ti. ¿Por qué? Porque te activa pues, un grado de satisfacción de decir, bueno, pues mi idea del mundo está bien, ¿no? Porque me la está reafirmando quien me rodea. ¿Qué ocurre con toda la hiperconexión que existe? Que lo que hace es que amplifica muchísimo más ese desarrollo de las sociedades de semejante y ese rodearnos de quienes piensan igual a nosotros. Y eso lo que nos va levantando son muros que nos hacen no darnos cuenta de la verdadera diversidad que nos rodea. Y esto muchas veces desde lo público ocurre, porque desde lo público en muchas ocasiones trabajamos con aquellas personas que se acercan a nosotros. Y quien se acerca a nosotros es quien ya tiene una mochila que le hace acercarse a nosotros. Pero hay muchísimas personas que no se acercan a nosotros, ¿no? Entonces, ser conscientes de este elemento es muy importante, porque si no, vamos a acabar construyendo un imaginario de que la realidad que nos rodea es como lo que estamos viendo. Y no estamos viendo ni un 15% de la realidad que nos rodea, ¿vale? Daros cuenta que si estamos hablando de democratización del riesgo, que si estamos hablando de todas estas cuestiones, muchas situaciones de exclusión y vulnerabilidad están muy invisibilizadas. No es exactamente igual la situación de exclusión que existía en los años 70 que la que existe ahora en 2024. Probablemente muchos hogares de nuestros barrios tienen muchísima situación de vulnerabilidad, pero no somos conscientes, no la estamos viendo, ¿vale? Luego hay otro elemento también muy importante que tiene que ver con la posverdad, que viene conectada con las sociedades semejantes, que siempre ha existido, ¿no? Los rumores siempre han existido. Y hay una falta de pedagogía en la comunicación que lo que hace es que realmente cada vez tengamos menos capacidad crítica de que lo que estamos viendo realmente sea un hecho o sea un rumor, ¿vale? Y esto en muchas ocasiones nosotras mismas lo retroalimentamos y las redes lo que hacen es que lo potencian. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una realidad social ahora mismo de hiperconexión. Y aquí hay un riesgo, pero hay una oportunidad. Hace muchos años la capacidad de difundir un mensaje requería de muchísimos recursos, de muchísimo esfuerzo, porque yo para llegar a muchísima gente, yo era un foco emisor, tenía que tener mucho poder y yo emanaba de manera radial la información. Y hoy en día la comunicación tiene una cultura prosumidora que hace que cualquier persona que le llega una información tiene la capacidad de reproducirla. Esto para lo bueno, pero también para lo malo. A mí me llega una información que no contrasto, que es falsa y que alimenta un rumor de que todos los migrantes roban, por ejemplo. Si lo difundo, lo que estoy haciendo es que estoy expandiendo todo eso. Pero también tiene una parte que podemos aprovecharnos, que es que si somos capaces de entender esta lógica, todos los esfuerzos que tengamos que hacer a la hora de difundir lo que está ocurriendo en un territorio, si somos capaces de implicar a las personas en la construcción de los mensajes, va a ser muchísimo más eficiente y efectivo a la hora de llegar a la gente. Porque no tenéis la capacidad de llegar a todos los rincones de vuestra realidad. Y lo que necesitáis es ir construyendo esas redes, no solo desde la acción, sino también desde la divulgación y la comunicación, ¿vale?
Y luego tenemos que tener en cuenta también una realidad que la tenemos aquí tatuada, ¿no? Que no nos la quitamos todavía, que es la prevalencia, ¿no? De que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Los estados liberales pues, se construyeron así, ¿no? Basados en la seguridad, y eso sigue estando ahí presente. O sea, seguimos teniendo eso dentro de nosotros y de nosotras mismas. Todo esto, si lo aderezamos con un elemento que es que algo que nos diferencia también es que cada vez va incrementándose más la desigualdad, bueno, pues tenemos un cóctel de realidad bastante complejo, ¿no? Y entonces llegamos a una cosa. Habláis de inclusión, ¿no? Aquí todos y todas habláis de inclusión. No sé qué sensación tenéis vosotras, pero hablamos de inclusión por encima de nuestra acción. Y me explico. Estamos muchísimo más lejos de lo que nos creemos de realmente generar contextos inclusivos. La mayoría de las cosas que construimos, están en un entorno de segregación y, como mucho, en un entorno de integración. Pero llegar realmente a un modelo de inclusión, hay que reconocerlo, es jodido, es muy difícil. Y si no reconocemos que es difícil, podemos creernos que de tanto repetir la palabra inclusión, ya está hecho. Esto pasa, hay palabras que son trending topic, ¿no? Que las repetimos tanto que las naturalizamos y creemos que ya está conseguido. Inclusión y participación, por ejemplo. Me apuesto que la mayoría de los proyectos que habéis hecho a lo largo de toda vuestra vida han llevado la palabra participación en algún momento. Vamos, me juego un brazo, ¿eh? Pero luego, cuando rascas el objetivo y entras en las metodologías, dices tú, sí, ¿dónde está aquí la participación, no? Y acaba quedando como algo que, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, es muy importante que seamos conscientes de que parece que está tan cerca, pero todavía está muy lejos, ¿vale? Y hay que saber ponerse esas gafitas de si realmente lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo, son comunidades inclusivas o no, ¿vale? Y en esto entraremos luego con la gobernanza. Esto lo conoceréis, esto es de Subirats, y habla un poco de cómo realmente, qué entendemos por inclusión, ¿no? Por inclusión social, por el concepto de ciudadanía. Y aquí es donde empieza a complejizarse la cosa. Aquí estáis todas personas que venís de entorno público desde el punto de vista de que estáis trabajando en municipios, ¿vale? Pero eso es esto de aquí, ¿vale? Y solo trabajando esto de aquí no hay inclusión, ¿vale? Necesitamos que quienes estáis aquí, quienes están en los cargos públicos, realmente cada vez apunten más hacia un enfoque de derechos y seamos conscientes de que somos los titulares de obligación. O sea, es nuestra obligación que los derechos se cumplan y se protejan, pero si no empezamos a tener unos mercados que producen desde una lógica de valor, no solo desde una lógica de reparto de cuenta de dividendos, ¿vale? La inclusión nunca va a existir. Y si no tenemos redes familiares, comunitarias y sociales, la inclusión nunca va a existir, ¿vale? Porque ninguno de estos vectores por sí solo va a tener la capacidad realmente de generar un cambio de paradigma, ¿vale? De esto también estamos un poco lejos, ¿de acuerdo? Vale, esta es un poco como primera patica, ¿vale? Vamos a hablar de algo que yo creo que ya conocéis y que ya controláis. Decía Marc que yo vengo de una entidad de Asturias, bueno, venía, ¿no? Porque lo dejé en diciembre, luego si queréis os cuento. Una entidad de Asturias que se propuso hace muchos años trabajar desde la lógica de la intervención y el desarrollo comunitario, ¿vale? La realidad que tenemos allí no tiene absolutamente nada que ver con lo que tenéis aquí. O sea, yo recuerdo en el año 2012 hablar con una dirección importante de mi comunidad autónoma y ella me preguntó, pero ¿y esto de lo comunitario qué es? Y hostia, pues mal vamos, ¿no? Si todavía estamos así. Entonces, después de muchos años de pelearnos, ¿no? Y de intentar hacer cosas y de construir un plan de desarrollo comunitario sin que nadie nos lo apoyara, etcétera, etcétera, hicimos un ejercicio en 2021, justo post pandemia, para, hablando con mucha gente, entre ellas gente aquí de Cataluña, pues pensar, ¿no? Cómo poder explicar esto de lo comunitario de manera sencilla, ¿no? Porque tenemos un problema y es que muchas veces hablamos en hongalés. ¿Sabéis lo que es el hongalés? Es un idioma que hablamos la gente guay para que nos entendamos entre la gente guay, ¿vale? Pero como la gente guay somos un 5% de la población, el otro 95% no tiene ni pajolera idea de lo que estamos hablando, ¿vale? Y hablamos de empoderamiento y hablamos de muchas cosas que entre nosotras queda súper bien, pero luego mi abuela, que tiene 80 años, pues oye empoderamiento y como que no oye llover, ¿vale?
Entonces, quisimos hacer un ejercicio para explicar de manera sencilla qué era esto del desarrollo comunitario. Y entonces identificamos unos principios e identificamos unos condicionantes. Y lo hicimos con una analogía, que es, aquí no lo voy a usar, pero una analogía con la cocina, ¿vale? El arte de cocinar, pues todo el mundo cocina, mal o bien, con un hornillo puedo cocinar y con la cocina del bulli también puedo cocinar. O sea, puedo hacer un huevo frito en los dos sitios, ¿no? Entonces, dentro de los principios, identificamos varias cosas que le dan un valor o que son importantes dentro de lo que sería este arte de cocinar del desarrollo comunitario, ¿vale? Daros cuenta, hablamos de desarrollo comunitario, ¿eh? Aquí no estoy hablando ni de intervención comunitaria ni de acción comunitaria. Estoy situando un punto en el que lo que intentamos es que un contexto se vaya desarrollando, o sea, vaya de alguna manera evolucionando, que no pase siempre lo mismo, ¿vale? Entonces aquí hablamos de contexto, ¿no? Contexto como entorno donde se pueden desarrollar los procesos comunitarios. Un proceso comunitario tiene que estar vinculado con la transformación, porque si no, no hay desarrollo. Si no transformamos, si no cambiamos las cosas, luego podremos debatir si para bien o para mal, ¿no? Pero si no hay transformación, realmente es que no hay acción. Simplemente estamos sustentando lo que ya existe. Hablamos de equilibrios, porque al final el desarrollo comunitario es una cuestión de equilibrios. No podemos apostar mucho, ¿no? Si volvemos al triángulo, no podemos apostar mucho por una cosa y nada por otra, sino que tenemos que jugar con los equilibrios de lo que nos rodea. Hablamos de conflicto, porque el conflicto es natural. O sea, somos una especie que para bien o para mal, pues hemos evolucionado porque nos hemos ido sometiendo diariamente a conflictos, ¿no? Los conflictos no son un problema, el problema es cómo se resuelven los conflictos, ¿no? ¿Qué pasa a raíz de un conflicto? Todo proceso comunitario genera conflictos, porque al final genera una contraposición de intereses. Y esa contraposición de intereses puede pasar dos cosas: o que gane un interés o que surja un interés común. ¿Qué es lo ideal? Que surja un interés común. Eso es lo ideal. Porque estamos hablando, insisto, de desarrollo. Entonces, en el desarrollo no es que se haga lo que yo pienso o se haga lo que yo quiero. El desarrollo es intentar hacer lo que de manera consensuada el común quiere, ¿vale? Hablamos de flexibilidad y aquí es donde entran ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, venís de administración pública, pues la flexibilidad a veces es un poco relativa. He sido generoso, ¿eh? A veces es un poco relativa, ¿vale? Pero es que un proceso comunitario, si no es flexible, lo que acaba haciendo es reproduciendo los problemas que tiene el sistema. Daros cuenta, uno de los graves problemas que tenemos, y por eso existe desigualdad y por eso existen datos de exclusión y demás, es que los sistemas van expulsando a gente. O sea, las personas tenemos que adaptarnos a los sistemas y no son los sistemas los que se adaptan a las personas. Cuando un sistema no se adapta a las personas, acaba expulsando personas, ¿vale? Entonces necesitamos una flexibilidad para que en vez de ser un embudo, pues sea un cilindro, que todo el mundo pueda vivir los procesos. Pero si no somos flexibles, es imposible que todo el mundo pueda pasar por ello. Hablamos de expectativas, que al final son intereses, y aquí es donde entran los intereses particulares, los intereses políticos, ¿no? Podríamos hablar de muchos intereses, pero si somos capaces de que esas expectativas conecten con lo común, pues seremos capaces de reducir ese factor a veces de riesgo que suponen las expectativas. Hablamos de motivación también como un principio, porque yo no voy a participar en algo que me desmotive, ¿no? O sea, para mí hay un principio básico, por ejemplo, en el asociacionismo, que es: yo me asocio con alguien para estar bien, no me asocio con alguien para sufrir, ¿vale? Y si me asocio con alguien y estoy sufriendo, es porque sé que vale la pena el proceso que voy a vivir, porque sé cuál va a ser el destino, ¿no? Entonces la motivación es algo tremendamente importante, y la motivación va muy ligada con la creatividad, con el hacer cosas nuevas, con la dinamización, con la animación sociocultural, ¿vale? Con una serie de cosas. Hablamos de aprendizaje, porque si un proceso comunitario no genera aprendizajes, pues realmente no va a producir desarrollo, porque el desarrollo hay una curva, ¿no? Normalmente tú los procesos de desarrollo al principio cuesta mucho levantarlos, pero en el momento que estás apostando por ellos, ¿no? Y si realmente producen aprendizajes y demás, hay un momento en que pumba, la curva de repente tira para arriba. Y eso en parte es porque hay aprendizajes. Hablamos de liderazgo, y del liderazgo hablaremos después, porque el liderazgo es algo tremendamente importante en el desarrollo comunitario. Y hablamos de una cosa, ¿no? Que es
¿Lo comunitario es un proceso o es un resultado? Gente que dice proceso. Vale, si es un proceso, ¿por qué cuando evaluamos los resultados? Vale. Son las dos cosas, proceso y resultado. Es una combinación de ambas cosas. Por sí solo no vale que sea un proceso, porque un proceso puede ser dar vueltas sobre mí mismo y no me conduce a ningún sitio, por lo tanto no hay transformación, no hay nada, ¿vale? Pero tampoco me vale que sea solo resultado, porque si es resultado no voy a medir la eficiencia del proceso. Yo, ya hace muchísimos años, curré en un programa de ocio nocturno de Asturias que se llamaba Viernes al Amanecer, que decíamos, bueno, tenemos que conseguir que los jóvenes de la ciudad participen, se motiven, tal, no sé cuánto, hagan cosas, pero no que hagan cosas por hacerlas, sino que las hagan para conectarse, para luego ellos hacer historias y demás. Claro, la administración quería resultados de números. Decía, a ver, es que si tú quieres números, yo te traigo aquí a Meletti y te junto a 10.000 jóvenes. ¿Vale? Ya tienes los números. Pero a mí lo que me interesa realmente es que lo que hagamos genere un impacto, y no solo un impacto desde el punto de vista social, sino también un impacto relacional. Lo comunitario tiene que generar impactos relacionales. Son esos impactos que no controlamos nosotros, que empiezan a pasar cosas fuera de lo que sería nuestra mirada, ¿vale? Bueno, esta es un poco como principios. A mí lo que realmente me interesa de lo que hicimos en aquel momento fue los condicionantes, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de estas cosas, muchas veces decimos, vale, ¿qué receta sigo? Y hostia, esto no es así. O sea, no hay una receta mágica que te diga, si haces esto, esto y esto, va a pasar esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que realmente es una batería muy amplia de condicionantes que, dependiendo cómo esté nuestro territorio y nuestra realidad, pues va a hacer que sea más fácil o más difícil tener una capacidad de desarrollo comunitario con mayor o menor alcance, ¿vale? En muchas ocasiones queremos hacer procesos comunitarios por encima de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque nos planteamos hacer aquí pues la Sagrada Familia, ¿vale? Y a lo mejor quiero hacer la Sagrada Familia, pero no tengo ni tan siquiera un solar donde empezar a construir la Sagrada Familia, ¿vale? Entonces nosotros, de alguna manera, hicimos un ejercicio de qué cosas, trabajándolas o evaluándolas y analizándolas, me pueden dar un punto de partida para saber en qué momento estoy, ¿no? Entonces, hay 4 cosas vinculadas con los análisis previos de la realidad, ¿vale? Yo creo que no os estoy contando nada nuevo, ¿no? Pues, ¿qué nivel de conocimiento de la configuración social tengo o existe del territorio? Y la configuración social no es solo qué asociaciones hay, ¿vale? La configuración social es cómo ese territorio ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando. Por ejemplo, un territorio que conozco, porque estuve 4 años allí, Marianao. Pues Marianao tiene una configuración social muy concreta. ¿Por qué? Porque allí hubo una gente que ocupó un edificio, cago mi máquina, y construyeron un proyecto de la leche. Eso tengo que conocerlo y saberlo, porque si no, puedo llegar a ese territorio, no conozco toda esa configuración social que se ha ido desarrollando y no tengo ni idea de que ahí nació del movimiento vecinal, de que tal no sé cuánto, y puedo pegar 4.000 patadas, que lo que hacen es que digo, oye, ¿por qué la gente no participa? ¿No? En todo lo que estamos haciendo. Hay otro conocimiento que es muy importante, que a veces también se nos escapa, que es los mapeos de poder. O sea, en salud comunitaria, que antes hablaba Marc, toda la conexión, ¿no?, que vais a intentar hacer también con la parte de salud, habla mucho de los mapeos de activos, ¿vale? Que los mapeos de activos no dejan de ser, pues, mapeos de recursos, ¿no?, para saber quiénes están promoviendo activos que hacen que se generen mecanismos de protección, ¿vale? En esos activos que hablan en salud, quienes hacen buenos mapeos de activos, hacen también mapeos de poder. ¿Qué quiere decir? Que puede que la frutería del barrio tenga una capacidad de incidencia en el territorio mucho mayor que la asociación de vecinos. Pero para eso ¿qué necesito? Necesito saber ese mapeo de poder, necesito saber esa configuración social, ¿vale? Conocimiento de la realidad geográfica, existencia de mapeos de recursos, existencias de redes. O sea, si yo no motivo que existan redes, es muy difícil que se produzca desarrollo comunitario. Bueno, yo diría que prácticamente imposible. Muchas veces cuando se están haciendo procesos comunitarios lo que acabas generando son redes, y en el momento que existen esas redes es cuando realmente puedes empezar a caminar un poquito más, ¿vale? Existencia de roles distintos en el territorio. O sea, y esto en los dos sentidos. Un territorio en el que solo hay organizaciones, ¿no?, tercer sector, pues está muy descapitalizado, porque se necesita que esté también la administración presente. De la misma manera que un territorio en el que está solo la administración está descapitalizado, porque se necesita que haya sociedad civil organizada, ¿vale? Entonces,
necesitamos que existan distintos roles dentro de los territorios. Y si no existen, hay que reivindicarlos y hay que trabajárselos. Pues si yo estoy en mi territorio y no hay ningún movimiento asociativo, pues lo primero que tendré que hacer es promover esas colectividades. ¿Vale? Existencias de liderazgos facilitadores y transformadores. Esto lo veremos luego. Planificación estratégica. Esto también lo veremos luego. ¿Vale? Desarrollo de una cultura y clima comunitario. Si yo estoy en un territorio en el que ya existe un histórico de participación comunitaria, pues será mucho más fácil que en aquel en el que no existe. Y eso también se puede provocar. O sea, yo tengo que empezar a generar, por un lado, un clima comunitario y por otro lado, tengo que empezar a incidir en la cultura del territorio para que lo comunitario esté presente. Si en un territorio solo habláis vosotras de lo comunitario, ahí no existe cultura comunitaria. Porque tú al final tienes que ser capaz de generar un lenguaje común, un imaginario común, ¿vale? Un horizonte, una serie de cuestiones que hagan que realmente haya muchísimas menos resistencias a la hora de avanzar en los procesos de construcción, ¿vale? Existencia de canales de comunicación y difusión. Y por último, no voy a entrar en todo porque no tenemos tiempo, procesos participativos. En el nombre de la participación se han quemado bosques enteros. Y esto es importante, porque a lo mejor vosotras vais con la superidea de voy a hacer un proceso participativo. Y a lo mejor este territorio ya ha vivido 10 procesos participativos que han valorado que no han servido para absolutamente nada. Entonces, si un territorio está quemado, tenemos que ser muy inteligentes a la hora de saber qué vamos a proponer, ¿vale? En cambio, si un territorio ha vivido algún proceso participativo que ha conseguido que realmente se hiciera algo, pues es un punto de partida muchísimo más favorable, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en los procesos participativos, si no somos capaces de incorporar la diversidad de miradas, lo que estamos alimentando es esas sociedades semejantes que hablábamos antes. Por ejemplo, nosotros en el proceso comunitario que hicimos y que están haciendo, no hablamos, la mesa intersectorial, por ejemplo, no es una mesa de representantes, es una mesa de miradas. Y el rol que juega cada persona ahí es de cuidar la mirada que tiene. ¿En qué situación, en qué nos coloca esto? Pues en mi territorio hay niños y niñas, ¿no? Pues tiene que haber la mirada de los niños y las niñas. ¿Qué mejor que un niño y una niña para cuidar esa mirada? En mi territorio hay diversidad funcional, ¿no? Necesito que esté presente esa mirada. ¿Qué mejor que una persona con diversidad funcional que cuide esa mirada? ¿Qué ocurre? Que esas personas que están en ese entorno no están representando a nadie, porque ya existen espacios de representación. Aquí con la participación hay muchos problemas. Si estamos hablando de una participación comunitaria, no estamos hablando de una participación para ir hacia arriba, de representación, de estructuras rígidas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una manera de construir un territorio y de generar convivencia, de generar vecindad, ¿vale? Porque si yo quiero pelearme por cosas, pues me voy a una asociación, participo en el consejo de distrito, en el consejo sectorial o lo que sea, y ya me pelearé por ahí. ¿Vale? Entonces tenemos que ser conscientes de cómo podemos incorporar las diversidades de miradas en los procesos que estamos construyendo. Y ahí es donde entra también en juego la creatividad, ¿vale? De intentar romper todas esas cocinas. Voy a ir controlando el tiempo porque me han dicho que no podéis morir aquí. Vale, gobernanza. 4 cocinas para hablar de gobernanza. Antes de entrar a eso, ¿gobernar el qué? ¿Y gobernar quién? Gobernanza es un palabra también guay, de estos que mola utilizar. Y tenemos que pensar en cosas. Primero, ¿pocos haciendo mucho o muchos haciendo poco? Tenemos que pensar del win-win, que es así como muy guay, ¿no? Trabajamos en red porque win-win. O pasamos al trabajamos en red para que all win, no solo ganemos quienes nos estamos relacionando. El otro día estaba en un centro de salud de mi barrio con toda la gente del centro de salud, ¿no? y les preguntaba, ¿habéis ido algún día al cole del barrio a preguntar si necesitan algo? No. Solo voy al cole cuando tengo talleres a ofrecerles. Entonces voy a ofrecerles talleres, ¿por qué? Porque necesito gente que participe en los talleres.
pero no cojo y voy y les pregunto si necesitan algo. ¿Vale? Del hacer al acompañar para que otros hagan. Es más fácil hacer, porque solo discuto conmigo misma. Pero ¿cuál es vuestra misión? ¿Hacer o hacer que otras personas hagan? Esto cambia, radicalmente. ¿Vale? De la existencia... El empoderamiento. Me encanta. A ver, vamos a simplificar las palabras. ¿Qué significa empoderar? ¿Y qué significa dar poder a la gente? Pero al final es tomar decisiones, ¿no? Yo tengo poder cuando tengo una capacidad de tomar decisiones. Pues empoderar es jodidísimo. Pero no porque la gente no quiera tomar decisiones, sino porque nosotros no queremos dejar que la gente tome decisiones. Porque es más fácil que hagamos nosotros y que las decisiones ya las demos masticadas. Yo me acuerdo en Savoy, hace muchos años, en una asociación de vecinos, no, yo quiero que los jóvenes participen. Y yo, vale, venga, vamos a hacer un proceso, tal, no sé qué, pero vas a dejar que hagan lo que quieran, ¿no? No. Que hagan lo que la asociación queremos. ¿Vale? Entonces, el empoderamiento es complicado, porque al final el empoderamiento requiere realmente de una distribución del poder. Y eso nos sitúa en un escenario en el que, desde la gobernanza, ¿cómo vamos a crear marcos de gobernanza si no dejamos que gobiernen quienes son los protagonistas de la historia? ¿Vale? Todo esto al final nos tiene que hacer pensar de la urgencia de hacer las actividades que en la ficha, era ficha 52 o como se llama, me dicen que tengo que hacer, ¿no? De la urgencia de esto a lo importante. ¿Sobre qué tenemos que trabajar? ¿Sobre lo urgente o sobre lo importante? Si siempre estamos gestionando lo urgente, es que a lo mejor estamos haciendo algo mal. ¿Vale? Primera cuestión de la gobernanza. Pluralidad y diversidad de miradas. Muchas veces tenemos esta sensación, ¿no? Que estamos solas, que nadie nos entiende. En el ayuntamiento nadie me entiende, en el barrio nadie me entiende, con las cosas tan guays que tengo yo que hacer y decir. Y realmente es que esa sensación no es cierta, no estamos solas. El problema es que estamos pensando desde el yo mime conmigo. ¿Vale? Entonces tenemos que ser capaces de analizar todo lo que nos rodea y hacer que lo que nos rodee diga qué es lo que quiere hacer. No es tan importante que nosotros digamos qué es lo que queremos hacer. Porque ¿qué pasaría cuando no estéis vosotras mañana? ¿Se dejará de hacer? Y aquí meto un paréntesis. ¿Vosotras qué sois? ¿Orquesta sinfónica o orquesta de jazz? ¿De jazz? Os encantaría ser orquesta de jazz. Pero sois orquesta sinfónica. Otra cosa es que toquemos un violín de aquella manera y como podamos. A ver, la administración debéis ser una orquesta sinfónica. Porque sois garantes. Y los experimentos, con cuidado. ¿Qué pasa? Que necesitáis orquestas de jazz. Necesitáis que de repente en un barrio 4 flipados o flipadas con 4 cosas monten un sarao. Vosotras para hacer ese sarao tenéis que conseguir la firma de no sé quién, el tal no sé cuánto, el interventor o interventora no sé qué más, bla 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 bla. ¿Vale? Bueno, en muchos casos sí. En muchos casos sí. ¿Vale? Y además tenéis otro elemento, que no sois seres autónomos realmente. Imaginémonos que en un municipio os dejan ser un poquito orquesta de jazz, pero dentro de 4 años, cada 4 años hay elecciones, ¿no? Y llegan otros que ya no les mola tanto la orquesta de jazz. Es que vais a tener que hacer lo que manda, ¿no? Si no habéis sido capaces de empoderar y de generar que el territorio tenga la capacidad de tocar jazz, pues eso lo perderemos. Es ese pasar del hacer a hacer que otros hagan. Y ya está bien que seáis orquesta sinfónica, porque lo suyo es que las piezas que se tocan en el barrio, si funcionan, si están bien,
si son eficientes, etcétera, etcétera, mañana pueden ser una partitura sinfónica. Entonces puede de repente ocurrir que se produzca la teoría del cambio y que algo que ha surgido desde la base se acabe institucionalizando. Y entonces habremos conseguido que las cosas surjan de abajo hacia arriba. Eso sería la hostia. Pero si no somos capaces de cuidar la música y de que existan esta diversidad de práctica musical, pues va a ser muy difícil. Esto conecta con lo que os decía antes. Yo me puedo sentir muy cómodo siendo orquesta sinfónica, pero si en mi territorio no hay nadie que toque jazz, pues nos falta algo ahí. Y a la inversa, yo puedo ser súper feliz haciendo jazz, pero si no hay un canon que genere partituras y que institucionalice cosas, pues falla algo, ¿vale? ¿Sí? Vale, segundo elemento para la gobernanza, el enfoque. Agentes, actores y actrices y protagonistas. ¿Vosotras qué sois? No tiene trampa, ¿eh? O sea, ya. ¿Estáis ahí? No entiendo qué me va a decir. ¿Qué sois? Agentes, ¿no? Sois agentes. Vale. Y la gente que está en el territorio, que vive y convive en el territorio, son los actores y actrices, ¿no? Vale. ¿Y esos actores y actrices son espectadores o son protagonistas? ¿Van a ver películas al cine o hacen películas? Unos dirán, no, yo hago películas, ¿no? Yo hago que hagan películas. Otros dirán, no, yo les pongo aquí Verano Azul todos los años. Vale, pero esto son aperturas de reflexión, ¿eh? Pero en muchas ocasiones no sois vosotras los protagonistas. Esto pasa mucho en los centros educativos. Voy a poner ejemplos fuera de vuestro tal porque interpelarnos a nosotras mismas a veces es difícil, ¿no? Yo voy mucho a los centros educativos y entonces les pregunto, ¿quiénes son los protagonistas del centro educativo? ¿Y quiénes me dicen? La niña, la niña, por supuesto. Por supuesto. ¿Quién toma las decisiones en el centro educativo? El profesorado. Y entonces te dice, no hombre, pero esto no va a ser una anarquía aquí, una asamblea acá, no sé cuánto. Y digo, no, a ver, no confundamos. No confundamos la participación con que aquí hace cada uno lo que le dé la gana. ¿Vale? Pero si un protagonista no tiene capacidad de tomar decisiones y no está en el centro, realmente no es protagonista. El protagonista es quien está tomando las decisiones. Entonces, la reflexión es, ¿dónde estáis? ¿Aquí en el centro o alrededor del centro? ¿Vale? Voy rápido porque... Tercer elemento, cultura participativa. Participación, empoderamiento, comunidad, ¿vale? Muchas veces invertir en procesos de participación comunitaria es complejo porque los resultados tardan mucho en llegar, ¿vale? Cuando digo que tardan mucho es que tardan mucho en llegar, ¿vale? Y en ocasiones pues va en contra de lo que nos gustaría, de nuestras expectativas, ¿vale? Pero ¿qué pasa si somos capaces de avanzar en ese desarrollo hacia la participación comunitaria? Que pasan cosas increíbles, cosas que ya no controlamos, ¿vale? Cosas que realmente generan cambio y transformación. Pues, por ejemplo, se facilita e incrementa la cobertura y respuesta a necesidades y retos. Esto al final, en la teoría del cambio, lo que nos indica es que si no somos capaces de identificar una necesidad compartida y hacer que eso sea importante, nunca se va a producir una participación realmente para generar esos cambios. Entonces, si vosotras en vuestros territorios no sois capaces de generar algo más allá de vosotras, en el que la ciudadanía incida en decir cuáles son los retos y necesidades que les preocupan y les rodean, va a ser muy difícil que esas personas se pongan a funcionar. Si vais vosotras y vosotros con los retos y necesidades que tienen, o si no hacéis procesos conscientes de construcción de esos retos, es muy complicado. Porque si no somos conscientes de las cosas, no tomamos conciencia sobre ellas, ¿vale? Esto al final es casi como ingeniería psicosocial, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que la participación comunitaria potencia otras iniciativas, no las mías, sino las de otros. Y eso es genial, porque eso al final lo que va haciendo es que va complejizando el ecosistema y generando todo un cinturón de protección en ese ecosistema que hace que sea muchísimo más sostenible, ¿vale? Y que sea mucho más eficiente. Otro elemento, nos permite integrar el conocimiento y la experiencia de las personas de la comunidad. Eso es maravilloso. O sea, muchas veces no le damos valor al conocimiento de las experiencias que tienen las personas en la comunidad, porque vamos...
Porque vamos casi desde una lógica de prescripción médica, de decir a la gente lo que tiene que hacer. Y por mucho que yo le diga a la gente lo que tiene que hacer, si no hago que sean las propias personas las que toman esa conciencia, va a ser muy difícil. Y eso para mí va a ser información vital, porque yo, como trabajador en lo público, si soy consciente de todo lo que está ocurriendo en el territorio, voy a poder vertebrar mucho mejor las políticas de mi territorio. Porque las políticas se construyen en base a una realidad, y esa realidad tiene que emanar de la gente que está en esa realidad, ¿vale? Incrementa el entendimiento mutuo de la comunidad con todos los agentes, bueno, avanza, genera canales de diálogo, nos conecta con la realidad y sus inercias, etc. ¿Vale? Al final es esta lógica de la mirada comunitaria, de entender la mirada comunitaria como una forma de hacer que nos permite constituir un espacio común, abierto y diversificado, que hace que nazcan nuevas iniciativas y propuestas, que eso genera compromiso, porque cuando las propuestas nacen de las personas se comprometen y eso genera pertenencia. Y entonces llegamos a lo que buscamos, la convivencia. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto es tener disposición a compartir lo que uno sabe, pero también escuchar para aprender de lo que otros y otras saben. ¿Vale? Liderazgos. Cuarto elemento. Cuando pensamos en liderazgo, realmente pensamos en una imagen así. Pensamos en alguien, una figura, líder o lideresa, ¿no? Que sabe hacia dónde vamos y los demás le seguimos. Este es como el esquema clásico. Esto es donde realmente estamos, aunque digamos que no, esto como con la inclusión. Aunque digamos que no, el esquema que tenemos es este. Y cambiar esto es muy complicado, porque lleva siendo así miles de años. O sea, no nos pensemos que inventamos una cosa. ¿Qué ocurre? Que viendo el mundo que tenemos, como estamos en el mar, lo que tenemos es esto. Ya es difícil encontrar esas figuras de liderazgo tradicionales, porque al final somos redes. Estamos más hiperconectados de lo que nos imaginamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos asumir otra cultura de liderazgo. Y a mí me gusta hablar de dos. Podemos hablar de más, ¿eh? Los liderazgos servidores, y además en vuestro caso tiene que ser así, ¿vale? Vocación de trabajo público, al empoderamiento de los demás en la construcción de lo común, a la conexión de la causa de un proyecto con la realidad de la que forma parte, a prestar atención a lo que ocurre en el barrio y en el mundo, o sea, ser servidores y servidoras de la realidad, o sea, estar ahí. Y eso conectado con una lógica de liderazgos facilitadores, que son esos liderazgos que no hacen, que hacen que otras personas hagan, ¿vale? Al final es, claro, esto es exigente porque nos obliga a trabajar de otra manera, a cambiar de métodos, pero no solo a cambiar de métodos, sino que también debemos empezar a empoderar, a compartir responsabilidades, a dejar espacios de tomas de decisiones, pero combinar eso en el equilibrio de que es muy difícil que alguien haga algo si no cree que lo puede hacer. O sea, es muy difícil que un grupo de chicos y de chicas organicen algo en el barrio si no tienen un marco de referencia que les hace saber que lo pueden hacer. Porque en esto la fe no funciona. En esto lo que funciona es las referencias. El saber que otros lo han podido hacer y yo decir, ¿y yo por qué no? Y ahí es donde entra ese equilibrio entre que ahí a lo mejor tenéis que hacer, pero ese hacer es para soltarlo y que otros lo sigan haciendo. O que otros empiecen a hacerlo o lo cambien. ¿Vale? Al final hay una frase, a mí me encanta, del autor del Principito, Saint-Exupéry, ¿vale? Que dice que si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. ¿Vale? Y muy rápido evaluación, y Carmen acabo, te lo prometo. Vale. A mí cuando hablo de evaluación o me piden hablar de evaluación o en mis proyectos toca hablar de evaluación, me surgen más preguntas que respuestas. ¿Vale? Por ejemplo, ¿quién evalúa? ¿Quién evalúa? Pues tiene que evaluar todo Dios. Todo Dios tendría que evaluar. Ahora bien, ¿todo Dios está evaluando? Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿para qué? ¿Para hacer una justificación que tenéis que pasar? Claro. o para que el territorio sea consciente de lo que se está haciendo. También. Para ver si realmente estamos avanzando en la transformación o para ver si hemos hecho las actividades que hemos puesto en el cuadro de mando inicial o lo que fuera, ¿vale? ¿Y cuándo evaluar?
con nuestros recursos y capacidades. A veces es que cuando pensamos en evaluación, pensamos en macroprocesos, que tiene que venir la academia y hacer aquí la de mi madre, ¿vale? Eso en las películas. En las películas. En el día a día, en la trinchera, eso es muy difícil. Pero eso no quiere decir que, esto es como si digo, no, como no puedo ser campeón olímpico, ¿vale? De salto de pértiga, pues dejo el salto de pértiga, ¿no? Joder, si te gusta saltar con la pértiga, salta, ¿no? Saltarás poco, pero no hace falta ser campeón olímpico, ¿vale? ¿Cuándo evaluar? ¿Hacemos líneas base? Porque claro, a mí me resulta muy difícil evaluar el impacto de algo si no tengo una línea base, porque entonces entra la creatividad y la imaginación, porque ¿cómo atribuyo lo conseguido a las cosas? ¿No? Si no sé cómo estaba esa realidad, no la vinculo con mi acción y no veo qué ha pasado después, pues si simplemente hago una acción, veo qué ha pasado después, hostia, pues aquí, o sea, puedo echarle, esto es como los SROI, ¿no? O sea, yo puedo hacer un SROI y pongo el valor que a mí me dé la gana. Y entonces el SROI es la hostia. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo evaluar? Antes, después, durante, todo. La evaluación no es una fase final, la evaluación es algo que tiene que estar presente en todo. Desde el análisis de la realidad es una evaluación, realmente. ¿Vale? ¿Qué medir? Claro, lo cuantitativo es como muy fácil, entre comillas, ¿no? Porque paso un cuestionario, grado de satisfacción, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y lo cualitativo? ¿O cómo mido esos impactos relacionales? ¿Cuántos movimientos formales e informales han surgido de mi acción? ¿Cuántas cosas han ocurrido más allá de lo que yo estoy viendo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si mañana plegamos? Para mí esa es la pregunta clave. La pregunta clave es decir, ¿qué pasa si mañana bajo el chiringo? Si al día siguiente es un día normal en la vida de las personas, bueno, pues tendré que analizar. Si es un día normal y la realidad sigue siendo igual de cuando yo empecé a cuando ya acabé, pues mi paso por este mundo, hostia, ha sido un poco de aquella manera, ¿no? En cambio, si cuando yo bajo la persiana veo que se siguen manteniendo cosas, veo que incluso esas cosas van mejorando, etcétera, etcétera, bueno, pues ni tan mal, ¿no? Evaluamos procesos, resultados. Yo soy un firme creyente en el desarrollo comunitario que lo prioritario es evaluar procesos. Porque si cuido el proceso, se van a producir resultados. A lo mejor no los que yo pretendía. Pero claro, en el momento que entramos en la variable comunitaria y en un ecosistema en el que hay tanta diversidad, los resultados que yo buscaba a lo mejor no son los que el territorio quería. En cambio, si cuido el proceso, evalúo el proceso y mimo el proceso, pues siempre van a llegar resultados. Siempre. Siempre. ¿Vale? Ahora, lo ideal es evaluar las dos cosas, evidentemente. ¿Vale? ¿Qué necesitamos para construir un edificio? ¿Qué necesitamos para construir un edificio? Recursos, vale, sí, vale. Permisos. Necesitamos una idea. Necesitamos una necesidad y necesitamos creer que un edificio nos puede resolver esa necesidad. Eso es lo primero. Y cuanta más gente comparta eso, más fácil será que el edificio se pueda levantar. ¿Qué pasa? Que nos encanta poner ladrillo. Pero claro, si nos ponemos a poner ladrillo, puede ocurrir que dentro de 5 años miremos y lo que hayamos construido sea una cosa rarísima. Entonces, ¿qué es una de las cosas que muchas veces nos falta? Esa conexión que existe entre construir estrategias, hacer aterrizajes tácticos y hacer desarrollos operativos. Pensamos que la estrategia es algo que tienen que hacer desde la IN, ¿no? La IN tendrá su estrategia, su táctica y su operatividad. Y vosotros en vuestro municipio tendréis que tener vuestra estrategia, vuestra táctica y vuestra operatividad. Y en el proceso comunitario tendréis que hacer que la gente construya la estrategia, la táctica y la operatividad. ¿Vale? Esto es así. Hablabais antes de coordinación, ¿no? Como objetivo. La coordinación, perdonadme, no puede ser un objetivo. La coordinación tiene que existir sí o sí. Porque forma parte de nuestra mochila profesional. Es un punto de partida, o sea que si no hay coordinación, no hablemos ya de comunitaria.
Entonces, a partir de coordinación, empecemos a hablar de todas estas cosas, ¿vale? Vale, y acabo con esto. Al final yo creo que, así un poco, por resumir muchísimo, tenemos que promover que la gente sepa y haga para que crean y creen. Y para eso necesitamos cambiar creencias. Y la manera de cambiar creencias es facilitando que la gente tenga experiencias y tenga acceso a conocimiento. Las creencias solo se moldean cuando tenemos experiencias y o conocimiento. Entonces, ¿qué transferencia de experiencias y o conocimiento estáis haciendo en vuestros territorios para que la gente de esos territorios crea que lo comunitario es importante? Para mí ese es el punto de inflexión. ¿Por qué os hice levantaros al principio? ¿Por qué os hice levantaros y poner la mano aquí, la nariz aquí y gritar alegría? Para predisponer, para haceros partícipes, para que todos hicierais lo mismo, para despertar. Y si os digo que era una cosa que yo venía en la cabeza de decir, a ver si soy capaz de que toda esta gente se levante, ponga la mano ahí, grite alegría y me sienta aquí con un poder de la hostia. No os lo dije. Ahora pensemos, ¿cuántas veces decimos de hacer cosas y no decimos a la gente, implicamos a la gente en el objetivo de esas cosas? Y hasta aquí.